En este vídeo os voy a enseñar cómo he reparado y he pintado este retrovisor y de esta forma me he ahorrado bastante dinero ya que no he tenido que comprar uno nuevo. Voy a encintar esta parte para evitar que se manche. Cogeré un pequeño trozo de cartón para hacer un tope entre el cristal y el plástico. Con esta esponja lija voy a lijar todo el perímetro donde está roto para abrir el poro y para que la pasta que vaya a aplicar se adhiera mucho mejor. Una vez que he lijado, voy a aplicar un desengrasante en un trapo y voy a limpiar toda esa zona para quitar todas las grasas para que todo lo que voy a hacer ahora se aplique y se adhiera mucho mejor. Una vez que he terminado de limpiar todo el perímetro donde voy a trabajar, voy a utilizar esta pasta para reparar este pequeño agujero. Esta pasta es la misma que he utilizado para reparar un parachoques que estaba destrozado, que la pintura se caía. Os dejo una tarjetita aquí arriba para que podáis ver ese vídeo. Una vez que he aplicado suficiente pasta, voy a dejarlo un buen rato que seque para que endurezca. Mientras seca esto, iré haciendo otra pieza. Esta pieza de plástico es la que sujeta los focos de la matrícula. He cogido una lija de esponja y lo estoy lijando. Echo desengrasante en un trapo y lo limpio. Una vez que he comprobado que toda la pasta que he aplicado está bien seca, voy a quitarle los cachos de cartón que he puesto para hacer esto. Toda la pasta que ha sobrado por el borde voy a rasparlo con una espátula para ahorrarme un buen tiempo de lijado. Voy a utilizar esta lija de 80 para ir dándole forma al retrovisor. Siguiendo las líneas de este retrovisor voy a lijar más en una parte para sobresacar esa línea que faltaba. Ya tengo toda esta zona lijada, lo único que tendré que darle otra vez pasta para intentar recuperar la línea, ya que he lijado un poquito más y necesita en algunos sitios un poco más de pasta.
Ya está seco. Ahora voy a intentar otra vez ir lijando poco a poco para darle forma a la línea. Así, de esta forma, haciéndolo con mucha paciencia, podré sacar la línea que estoy buscando. Muy despacio. Muy despacio. Sacando la línea. Sacando esta línea. Una vez hecho esto, hacemos esto. Una vez que tenemos esto y esto lijado, tenemos esto, una lija doblada, y vamos así para sacar la raya. Para sacar la raya. Ya la tenemos. Una vez que he lijado la parte exterior y haber sacado la línea, ya me centro un poquito más en la parte interior, para que desde dentro no se vea tan feo. Ahora sí, se ve muy bien. Y ahora, con esta lija esponja, voy a centrarme en quitar todas las rayas que he hecho con la lija de 80. También aprovecharé para lijar con esta esponja lija todo el retrovisor. Bueno, ya tenemos esto lijado. Falta limpiarlo, ya tenemos las 3 piezas. Y como veis, aquí ha quedado muy bien. Una raya, igual quita la luz. Y como veis, la raya ha quedado perfecta. Hemos ido las líneas de una línea y ha quedado perfecta. Ahora lo vamos a pintar. Primero lo vamos a limpiar y luego lo pintaremos. Como estaréis viendo, ya he tapado el cristal, que es lo más importante para que no se manche. Tenemos la opción de quitarlo, pero para mí es un lío. Entonces ahora lo vamos a limpiar muy bien con desengrasante y un trapo y lo dejaremos secar. Este otro ya está lijado, también lo voy a limpiar. Y también voy a aprovechar para limpiar esta pieza. Voy a utilizar la misma imprimación para pintar la parte que hemos arreglado. Mientras se está secando el otro retrovisor, voy a echar este spray que es incoloro y es especial para imprimación de plásticos. Este spray lo que hace es abrir el poro y una vez que hemos pasado 15 minutos con esto aplicado, se le tendrá que echar la pintura. En este retrovisor, como veis, ya tenemos parte imprimado, entonces lo que haré será, con esta misma imprimación, le daré a todas esas partes que no tenga imprimación. Ahora, en una mano el retrovisor y el otro el spray, empezaremos a pintar con la pintura de acabado, a unos 15-20 centímetros de retrovisor a spray. Esta pintura es la misma que he utilizado para pintar el parachoques. Si queréis ver ese vídeo, os dejo una tarjetita por aquí arriba. Este vídeo os puede ser de gran ayuda, ya que cuando decidí pintar la furgoneta y acudí a varios carroceros, muchos de ellos me decían que mejor era comprar otro. Y no, hice bien, lo reparé y ha quedado como nuevo. Que luego me informé y muchos de los carroceros dicen que tú hagas ese gasto, ellos se quedan con ese parachoques, lo reparan y lo venden por su cuenta. Menudo negocio, tú. Y después de todo este proceso hemos llegado al final, 3 manos de pintura texturizada en negro, hemos mantenido la línea, la hemos sacado a base de buen lijado y es como si fuera nuevo. Me he ahorrado unos 45-50 euros, que es lo que te piden uno de segunda mano.
Y como podréis ver en estas imágenes a cómo estaba, que estaba arañado, le faltaba un cacho, a verlo así, tocarlo y sentir que la pintura es texturizada, igual que el parachoques, que para mí la primera vez que utilizo esta pintura y me ha encantado. Un acabado de 10. Os dejo estos vídeos para que veáis cómo ha sido todo el proceso de la pintura. Y si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, que no te cuesta nada, suscríbete y activa la campanita para los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.